Se ve una diapositiva que dice tarea cuarta pregunta. Se ve una pantalla verde, ingeniero. Se ve una pantalla verde. Ahí. ¿No se ve? Ahí sí. Sí se ve. Y lo que quiero es que nos ubiquemos aquí donde está una que dice temporizadores neumáticos. ¿Todos pueden verla? ¿Aló? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, continúo. Para ir terminando esto, y como les había dicho, hay que ganarle un poquito de tiempo porque tenemos la clase que viene la otra semana y la que viene más adelante. O sea, quedarían incluidas estas 3 clases y terminamos ya la materia. Y nos queda todavía la parte de electroneumática y instrumentación y esa parte. Entonces, vamos a ir avanzando. Traten de prestar atención porque les va a servir bastante lo que se va a ver también. Bueno, dentro de temporizadores neumáticos, que también tienen una lógica parecida a la lógica de programación que van a ver ustedes con los autómatas programables o que están viendo con el logo Confort o con el S7 1200, 200, 1300, 400, bueno, con cualquier PLC, sea de la marca Siemens, Alambrael, Schneider, lo que sea, va a haber algo interesante aquí. Entonces, hay un temporizador neumático que, al hablar netamente de la parte neumática y no de electroneumática, esta permite comandar un actuador final para poder hacer cierta actividad que nosotros querramos. Ojo, estoy hablando de tiempo neumático y nada electroneumático todavía. Entonces aquí, como se puede ver, a la izquierda tengo el elemento que vendría a conformar un temporizador neumático con la válvula reguladora, el pulmón y la electroválvula como tal, trabajando todos en un conjunto con la salida a la atmósfera, la entrada de alimentación y finalmente la salida número 2 al actuador, que en este caso puede ser un cilindro simple efecto, doble efecto, como lo vayamos a manejar. Entonces un temporizador normalmente cerrado y normalmente abierto de esta forma, de una válvula 3 vías, 2 posiciones, comandada neumáticamente. Por alguna situación por la izquierda viene que todavía está comandada por la parte y acá con sprint con resorte a la posición original. Entonces tenemos de este tipo y su curva de comportamiento con retardo a la conexión. Ya hay temporizadores con retardo a la desconexión, como un temporizador tipo marca que ustedes lo encuentran dentro de la librería del propio PLC. Lo arrastran, lo colocan y él va a ser lo mismo que un flip-flop, set, reset, o lo que vamos a ver a comandar y hacer algunos ejercicios de programación en tiempo simulado con el logo para que ustedes puedan ver a qué me refiero. Pero bueno, el principio es el que les estoy indicando. Un temporizador normalmente cerrado con retardo a la conexión, por eso le pongo arriba curvas de tiempo de temporizador neumático normalmente cerrado NC con retardo a la conexión, tiene una entrada de presión en pilotaje neumático. O sea, puede ser una botonera, cualquier sistema que yo lo activo. Cuando yo lo activo al sistema, obviamente del flanco o del estado 0 pasa al estado 1, activado con una botonera, por ejemplo, de marcha P. Pasa un tiempo, esa cosita que está aquí pasa un tiempo y este gráfico que está aquí es el gráfico de comportamiento. ¿Cómo actúa? Pasa un tiempo y automáticamente la salida, o sea, lo que estábamos tomando como el número 2 acá, aquí este o el de acá, en este caso el 2, permite actuar, o sea, permite que la presión del pulmón neumático, que es el pulmón como algo que guarda la cantidad de fluido, de flujo, permite que realice una actividad. Automáticamente cuando el estado de la válvula, todo el líquido o todo el pulmón ha sido suministrado, cae el pilotaje, o sea, cuando el pilotaje también lo dejo de presionar, automáticamente mi salida de pulmón cae
Y mi estado de la válvula, 3 vías, 2 posiciones interna, ¿no? Cae nuevamente, repito. Con la botonera, presiono, se activa el temporizador, pasa 1, 2, 3, 4, 5, el tiempo que yo lo programé o que yo deseo que haga, que en ese tiempito en la parte neumática, ¿cómo lo programo? Lo programo porque tengo un regulador tipo perillita que me permite darle el 100% tipo válvula con una estrangulamiento. Yo le regulo, le doy el estrangulamiento que deseo y de acuerdo al estrangulamiento me va a dar mi cantidad de tiempo para que se eleve. O sea, aquí todavía no estoy permitiendo el aire. Cuando pasa todo esto de aquí, permito que se eleve y recién aquí está trabajando el cilindro. Cuando dejo de presionar, automáticamente me cae, mi cilindro regresa a la posición inicial y regresa a la posición inicial. Cualquier regresa puede ser un tipo spring, ¿no? Tranquilamente. Aunque podemos utilizar otros ejemplos como el que vamos a hacer hoy para otras situaciones. Ahora tenemos un temporizador neumático NA, normalmente abierto, con retardo a la conexión, y la válvula pasa de un estado abierto a un estado cerrado. A diferencia del anterior, es que es un temporizador normalmente abierto. Entonces, habíamos visto que es normalmente cerrado, o sea, la conexión iría así, y normalmente abierto iría así. Hay un paso, aquí está cerrado, no hay el paso, el aire está saliendo a la atmósfera, acá el paso está circulando directamente al cilindro. Eso sí que quede claro. Tiene que ver con la conexión de la válvula. Normalmente cerrado y normalmente abierto. Para la conexión y también el otro es para la conexión, pero normalmente abierto. Hace el mismo funcionamiento, pero ojo, va a haber una lógica inversa que tienen que manejarla con mucho cuidado. La válvula pasa de un estado abierto a un estado cerrado. Siempre tienen que esa lógica que la van a aplicar, tener en cuenta de acuerdo al temporizador, si es cerrado o es abierto. Y por ahí van a tener mayor dominio de la teoría que les estoy indicando, o sea, el paso del aire, cerrado y abierto. Aquí todo el aire está saliendo del cilindro, se está yendo nuevamente a la atmósfera. Aquí está entrando todo el aire desde el compresor hacia el cilindro. Aquí entra desde el compresor, acá sale desde el cilindro el aire. En el cerrado, en el abierto, entra en el aire. Ojo, eso era puesto como un triangulito abierto y se representaba la unidad tipo compresor, pero si ustedes querían ser un poquito más meticulosos, como lo vamos a ver hoy, tenían que poner la unidad de mantenimiento, filtro y algunos elementos más que hoy vamos a continuar viendo. Entonces continuamos. Ahora vamos a ver lo mismo, pero normalmente cerrado. Curvas de tiempo temporizado, normalmente cerrado con retardo a la conexión. Y curvas de tiempo normalmente temporizado, normalmente neumático abierto, por eso lo pongo cerrado, abierto con retardo a la desconexión. Ojo, el anterior era la conexión. Este está la desconexión. Entonces, ¿qué sucede? En un principio va a estar en alto. Cuando yo activo mi pulsador, automáticamente desde el momento que yo lo activo, pasa un tiempo y cae mi señal. ¿Por qué? Retardo a la desconexión. Retardo a la desconexión. Desde que yo activo mi pulsador, hay un retardo a la desconexión. Salida de presión después de un tiempo que se activa la entrada de pilotaje. O sea, la entrada de pilotaje está ahí. Cuando yo dejo de activarla o simplemente envío la señal, como que se activa, comienza a contabilizar y cae el paso. Eso tienen que tenerlo bastante en cuenta porque lo van a ocupar muchísimo en la programación de PLCs. Ahí se llaman temporizadores, que son elementos virtuales de programación. Anteriormente se utilizaban elementos reales tipo temporizador, pero a medida que la electrónica avanzó y la programación de PLC nos brinda un paquete bastante grande de compuertas, las más básicas están los temporizadores y nos ayudan a hacer infinidad de cosas y con eso nuestro tablero de trabajo es un tablero que queda mucho más
elegante, mucho más flojito, no con tanto cable, ni con tanto breaker, temporizador, relés y todo, sino que como que se va acomodando, se va ajustando a las necesidades y se va gastando mucho menos porque son simplemente compuertas de programación. Entonces, ojo, retardo a la desconexión, ¿sí? Retardo a la desconexión. Entonces nosotros tenemos esta compuertita aquí y este es el tiempo que tiene que pasar para que finalmente se desconecte. Este T. A diferencia del anterior que era este tiempo al comienzo que tenía que pasar para que finalmente se conecte. A diferencia de este es para que se desconecte o se apague. Como se puede ver acá, solo se mantiene la misma lógica de funcionamiento, pero solamente que la conexión de la electroválvula sería cerrada y abierta. Abierta entra el flujo al cilindro y cerrada sale a la atmósfera. Aquí ese triangulito significa atmósfera y ese triangulito que era lo contrario, no me equivoco, y abierto era alimentación del compresor. Y siempre era 1, 3 y los números pares arriba eran las salidas. Entonces hasta ahí tenemos nuestros elementos que ustedes los van a utilizar para la simulación en el FluidSync. Y se puede ver en la parte de arriba, retardo a la conexión, normalmente cerrado, y a la derecha normalmente abierto. También de igual forma abajo, retardo a la desconexión y retardo abierto. Y ustedes van a preguntar, pero ¿y entonces cómo los diferencio? ¿Cómo se diferencia la forma de atraerlos desde la librería? Porque cuando ustedes lo arrastran, ese de aquí tiene que decir con retardo a la desconexión y de acá a la conexión. O sea, está claro que cuando ustedes arrastran el elemento de la librería de la parte izquierda y lo arrastran al área de trabajo, como lo van a hacer hoy, ustedes van a tener que fijarse si dice conexión o desconexión. Es más, dice el paquete que ustedes pasa de un estado extraído a un retraído y lo tenían que traer válvula de desaceleración normalmente abierta. Así la van a encontrar. Entonces ustedes la van a traer como un solo elemento para la simulación que van a hacer el día de hoy, como válvula de desaceleración normalmente abierta o válvula de desaceleración normalmente cerrada. Este va a ser el primer ejemplo que vamos a hacer, pero los voy a dejar para el final para poder, faltando una media horita para que se dediquen a hacer todos estos ejercicios. Queda este. ¿Me escuchan, por favor? Sí. Queda este y quedan 2 o 3 más para ver toda la teoría, porque si no después dentro del ejercicio me van a preguntar ¿y cómo apareció eso? ¿De dónde apareció este otro? Entonces más bien les doy toda la teoría y después ya practican, pero este va a ser como la primera práctica que van a hacer hoy día. Por eso tengan abierto su FluidSync para lo que van a hacer. El segundo ejercicio de aplicación que tiene que ver con esto, que les voy a indicar en su momento, va a ser comandar un cilindro de simple efecto con la letra S y vamos a comandar un cilindro con spring. O sea, se va a gobernar un cilindro de simple efecto junto con uno de doble efecto. Donde el A va a ser de simple efecto y el B va a ser de doble efecto. Eso lo vamos a ver luego. Y el ejercicio y los elementos que vamos a ocupar son estos, configurados al 50%. Acá ya nuestro elemento final actuando con un sensor, tipo sensores y lo que vamos a utilizar. Y esta va a ser nuestra segunda práctica con el grafiquito de comportamientos. Y va a haber un tercer ejercicio. Sería este. Y bueno, si avanzamos vamos a hacer, pues este más bien queda como trabajo, como de ver un martillo neumático puede atacar un suelo. Y bueno, eso van a ser aplicaciones ya de todo lo que se ve. Eso va a ser aplicación final. ¿Hasta ahí me escuchan? Entonces, para que vayan viendo su su FreeSync y comiencen a tenerlo abierto. Hasta ahí me hago entender, me escuchan, estamos, siguen o ya se fueron. ¿Aló? Sí, sí, ingeniero. ¿Se entiende? ¿Está bien la comunicación? Sí, ¿Está bien? Perfecto. Me están enviando aquí unos mensajes, parece que es alguna compañera, ¿no? Que está diciendo que no podía. Perdón, repite. Ya. Parece que no entiendo todavía.
Me dicen con toda sinceridad que pare porque lo que viene es la base de la programación con el PLC. Voy a tratar de darles desde lo más sencillo y me prestan mucha atención, por favor, jóvenes, ¿ya? Empezamos. Unido a las 3 prácticas que van a quedar anteriormente. Consecuencias de usar aire sin un buen tratamiento de impurezas. Esta parte, por favor, ténganle mucho cuidado, porque como solamente tenemos la limitante de trabajar en el laboratorio de la universidad, y el laboratorio, sinceramente, solo tiene un banco, y lo que vemos es un compresor, como el que está ahí, una unidad de mantenimiento y todos los elementos que hemos visto hasta ahora. Conectamos y ya. O sea, que pensamos que eso es todo, cuando en realidad, cuando vayan a trabajar en una empresa de manufactura más grande, fabricación para la cuestión de alimentos, fabricación de medicina, un taller, una industria mucho más grande con 3, 4 compresores de mucha capacidad, van a encontrarse contra la piedra porque en realidad el laboratorio es una dimensión pequeña, es un instante de práctica bastante limitado a la realidad de lo que sucede en el campo. Las 7 posibles causas de fallas de un compresor son el aire, humedad, ceras, resinas, suciedad, brisas, metal. Bueno, el compresor que lo tienen en su casa se daña. El compresor que lo tienen en un taller se daña. Por el aire tiene impurezas. Además, el aire que respiramos tiene olores, humedad, ceras, resina, gotitas. Hay pruebas que se tienen que hacer con papel para ver si el aceite, que aparentemente no viene, pero el aceite que estos elementos tienen internamente, que son gotitas en micras, se está transportando por las tuberías y todos esos detallitos van desgastando o dañando los elementos para lo que fueron dimensionados para un año, en 6 meses, 3 meses se daña. Entonces, posibles causas de fallo, aire, el aire que nosotros lo respiramos. Fíjense que para la cuestión farmacéutica y para alimentos tiene que ser purificado, repurificado para bacterias y todo eso. Y ahora lo estamos viendo. Oigan, sí, pero si esto puede eliminar bacterias y todo, ¿por qué no ponen un compresor de estos o un filtro de esa naturaleza y nos evitamos el coronavirus? Es que es virus. Mata bacterias, pero no mata virus. Entonces ese es el gran problema. Si no, ya estuviera la solución hace rato de poner un elemento de esos en alguna oficina y ya ni siquiera estuviéramos con ese tremendo problema. Tipos de operatividad de compresores. Existen compresores lubricados y libres de aceite, 2 tipos. Estos últimos más costosos es recomendable elegirlo de acuerdo a la aplicación. Como les había dicho, en el dimensionamiento de todo el campo y la tubería, no es lo mismo, coma, ahí sería una coma, no es lo mismo usar uno para la industria que para un taller pequeño. Las plantas que trabajan con 2 o más compresores tienen un sistema de control para la propia nave de la industria, ¿no? Para toda la estructura. Cuando hay equipos de muy alta demanda, suministran más cantidad de fluido. Y cuando hay equipos que no piden menos cantidad de fluidos, como que se detiene. O sea, tienen un sistema de control sin dejar de abastecer. Pero a los que entregan, así como vimos en el ejemplo de todo el campo, a los que necesitan mayor cantidad para su operación, les suministran más, y a los que necesitan menos, les suministran menos. Eso tiene que ver, como les había dicho, un cálculo, como ya vieron, tiene que ver con el dimensionamiento del depósito, del tanque, pero hay algunos casos interesantes. Por ejemplo, cuando no hay presión o cuando hay presión en el sistema, como que cuando el sistema está ya instalado y es para una estructura súper grande, hacerlo en tipo arco o anillo, como habíamos visto, cerrado, sería una buena solución para poder justificar esto. O en su defecto, cuando las tuberías son muy extensas, en lazo abierto. ¿Se acuerdan que habíamos visto la forma de las estructuras o de las tuberías de servicio, interna, secundaria, y cómo estaban conectadas? Cuando están a lazo abierto, se hace un aro con la tubería, se va a presurizar toda la presión. O sea, cuando hay esto en lazo abierto, como que en general cae la presión. Para evitar esto, la caída de presión o almacenar gran cantidad de aire comprimido, se recomienda hacer un cálculo para poder adecuar un sistema neumático correcto para la prensación. Ustedes ya lo hicieron, ya lo vieron. Pero una variante podría ser un sistema en lazo cerrado, evita perder presión en instalaciones grandes.
En instalaciones pequeñas es muy costoso instalar. Por ejemplo, para un laboratorio, como lo habíamos visto, no es conveniente. O sea, ya no es necesario. O sea, es solo un banco como el que tenemos arriba. No necesita, vamos a hacer una superestructura para el banco. Se recomienda otras soluciones o aplicar un multiplicador de presión. Que esto sí, voy a dejarlo como consulta también para la otra clase para ver qué me consultan del multiplicador de presión. Una nave industrial en sistema en lazo abierto, lazo cerrado podría ser. O una variante, sería un multiplicador de presión, que era como un elemento que también creo que ya lo habíamos visto. Bueno, dentro de las consecuencias de usar aire sin un buen tratamiento de impureza está lo siguiente. Cuando ustedes ya habíamos hecho el dimensionamiento de la tubería, todo ahora viene, lo que va por dentro de la tubería es el flujo. Imaginémonos que es flujo de aire. Ojo, óleo hidráulica, aceite. Esta parte de fluidos, aire. Pero el flujo de aire uno piensa que es flujo y no hay nada más que flujo. Pero dentro de eso hay gotitas de humedad. Y hay impurezas, olores y algunas cosas que van transportándose por la tubería. Hay agua. En definitiva, en el rocío de la mañana, ustedes la brisa de la nieblina, o la nieblina, si ustedes ponen, como alguna vez vi un documental en algún país de estos árabes, ponían unas telas con unas canaletas y toda la brisa o la neblina se quedaba en esos plásticos y automáticamente por la mañana toda esa cantidad de agua, porque es agua. Igualmente, pero uno piensa que como flota, no tiene peso, tiene gotitas aunque sean minúsculas, pero en mega grandes de viento y masas pueden dar una cantidad de agua, como lo hacían ellos para poder regar. Entonces aquí el flujo va teniendo unas gotitas de humedad, de impurezas, de aceite, que pueden dañar las tuberías. Y eso ocasiona condensado. Finalmente desgasta los empaques que unen a las tuberías con los cilindros, que unen a las tuberías con los cilindros, a las electroválvulas, con las mangueras y todo. Y a definitiva, cuando se desgasta esto, también ocasionan algunas pérdidas, impurezas, aceites. Esos son engrasados, tienen elementos con grasas o con aceite, perdón. Pero no cualquier aceite, es un aceite especial, es un aceite que lo vamos a ver más adelante, el tipo y la norma para eso. No es un aceite que ustedes compran y le pueden poner, ojo, es un aceite sintético especial que tienen que utilizar. Pero ya vienen, las propias válvulas ya vienen con ese aceite, pero hay gente que también les pone para qué. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Todas estas válvulas que vemos aquí con las que van a trabajar internamente son elementos mecánicos, que cuando tienen aceite rozan y permite que la fricción no los desgaste. Cuando ese aceite no está en una adecuada cantidad y calibrado y se acabó el aceite de la propia, o sea que esas vienen calibradas para trabajar de por vida, pero hay la gente que por un millón de razones les levantan, como levantaron la pintura de un carro, queda abierta la superficie e internamente las latas, las tuberías también tienen óxido que se va acumulando. No, pero ingenieros son de plástico, ¿cómo va a tener óxido? Hay impurezas, hay sedimento, hay condensación que se va acumulando dentro de esas tuberías o mangueras. Y eso a la larga reduce la vida del ciclo útil de las partes neumáticas, o sea, se ve reflejado en dinero. ¿Hasta ahí me hago entender? ¿Aló? Sí, sí, me entiendo. Perfecto. Entonces continúo. Aquí les indico la consecuencia de usar aire sin un buen tratamiento de impurezas, mantenimiento adecuado. Tengo un cilindro. El cilindro se ha hecho un corte y el cilindro está con la camisa aquí. Está la parte de arriba del cilindro y la parte inferior del cilindro. Pero aquí encontramos grasa y condensado, drain, que se encuentra en la parte baja. Tanto trabajarse acumulado. Y cuando esto está aquí, lo que ocasiona es que lo raya al cilindro. Aquí no se puede apreciar bien, pero tal vez se puede ver unas líneas. Lo comienza a rayar y al rayarlo comienza a trabajar con más presión. Hace más esfuerzo para trabajar y toda la presión que le inyectamos ya no es suficiente para moverlo porque está tapado.
¿Cuál sería la parte? Limpiarlo, obviamente, tratar de trabajar con un aceite o flujo de aire que sea el adecuado. Y para que sea el adecuado, pues principalmente tiene que tener una unidad de mantenimiento y no conectarlo directo del compresor a todo, porque de todas formas el compresor, por más filtros y cosas que hay adentro, está entregando son impurezas. Se está cogiendo el aire de la atmósfera con todo, con los contaminantes, con bacterias y con todo, que para esto no es muy importante para un trabajo mecánico, pero para lo que vamos a ver más adelante de alimentos y farmacias sí es importante. Esto ocasiona que los empalmes, que finalmente son los que unen las válvulas con las entradas, con los conectores, y los correctores y esta parte, se desgasten y comiencen a dar elementos de plástico, cositas entrando en impurezas por aquí. O sea, eso tiene que estar bien limpio, tienen que tener bastante cuidado porque igual después van a decir no trabaja, no tiene la misma presión, pero está taponado, como cuando tienen un grifo en la casa de agua y ese grifo cuando ustedes tiene un filtro, no comienza a caer agua del grifo. Obviamente si le quitan la tapita y lo limpian bien al filtro, esa mallita que tiene, van a ver ahí todas las impurezas que se ha guardado y aparentemente el agua estaba limpia, pero han tenido piedritas, eso entra a nuestro organismo, nos enferma, nos llena de cálculos, de piedritas y cosas que se van acumulando en él, riñón, hígado y otras partes, en lo que hablamos en agua nomás, normal. O sea, miren cuán delicado es el tema. Continuamos. Hasta ahí, Daniel Sáenz está. A ver, Daniel, hasta ahí, y más o menos esto ya lo habíamos visto la clase unas clases anteriores. Es un sistema neumático de instalación, a diferencia del otro que habíamos visto. ¿Qué puedes rescatar de la instalación como tal que tenemos ahí? Estamos hablando de posibles fallas. Perfecto. Drenen, ya les voy a indicar lo que es un separador de drenen. Ahí está escrito drenen. Elementos de línea de gran cantidad que son como filtros. Y en definitiva, este es el compresor. No tenemos aquí el depósito de almacenamiento, pero tenemos que tener claro y clarísimo para qué lo vamos a utilizar. Entonces, compresor, elementos de línea de gran cantidad, como un pequeño filtro neumático que cumple una particularidad para casos de aplicación específicos, por ejemplo, fabricación de alimentos, por ejemplo, para la elaboración de alimentos, fábricas de alimentos, de panes, de espaguetis, de toda esta parte, para farmacia. Tenemos que tener un ambiente y un aire relativamente limpio, porque de todas formas vamos a secar, vamos a soplar, vamos a esterilizar y obviamente no es lo mismo esterilizar que limpiar y esos términos que vamos a ver más a continuación, porque el uno como que deja las bacterias, el otro lo limpia y el otro purifica completamente el espacio. Entonces aquí tenemos que tener cuidado. Tenemos la secadora, que en definitiva esto es netamente condensado, purificar el fluido condensado. Tenemos el separador de dreno que ahora vamos a ver, eso me sirve para un 90% aún más de condensado. O sea, si este no cumple para casos particulares, ese tiene una peculiaridad excelente. La unidad de mantenimiento, que puede ser como 3, filtro, regulador, lubricación. FRL, también se la conoce. Filter, Regulator, Lubrication. O filtro, regulador, lubrication, que puede trabajar como una sola botella como la que tenemos arriba. Creo que tenemos solamente una de dos, directo del compresor acá. Pero solo tenemos un banquito. Pero miren acá, tenemos un montón de elementos. No, pero igual la vida útil de los elementos de la universidad del banco se reduce notablemente por utilizar directamente del compresor acá, pese a meterle aquí, o por lo menos la unidad de mantenimiento se va a estropear más rápidamente y vamos a tener que cambiar el filtro y vamos a tener que cambiar el aceite y toda esa cuestión para evitar que los elementos finales de aquí se dañen, que son las válvulas de accionamiento, las válvulas distribuidoras y finalmente los actuadores, simple efecto, doble efecto y todo eso. A ver, entonces continúo para más adelantito. Ahora,
se define la rigurosidad en el tratamiento de aire comprimido. Hay una norma, la GIS B83921-2000, por ejemplo, la clase 12.1 indica partículas sólidas en 0.1 micro, eso quiere decir de 1 milímetro dividido por 1000, 0. Sea algo tan pequeño, la presión en ese punto 40 grados y el contenido de concentración de aceite que lo puede permitir puede ser, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, 0.01 miligramos por metro cúbico. Eso es la clase. El tipo. Esta es la cantidad de partículas que soporta, la presión que soporta y el máximo contenido por concentración en unidades que podemos tener. También tenemos la International ISO Standards, de acuerdo a algunas normas, que nos permiten saber el tratamiento de aire, los filtros de vidrio que vamos a utilizar, las partículas que generan, el compresor, polvo de aire, aceites, el compresor de partículas, la desgaste del compresor, secador, genera la mayor cantidad de condensado, aquí lo elimina y absorbe la humedad, que es decir, eliminar la mayor cantidad de condensado. Inclusive los olores tienen que ser eliminados. Como pueden ver, o sea, no solamente el flujo, sino que el flujo tiene muchas cositas interesantes y todas radican de acuerdo a la cantidad de normas y la cantidad de aceites y la cantidad de micras o unidades que pueden soportar o pueden retener de impurezas y de un montón de cosas de acuerdo a normas. Entonces, ¿qué les sugiero? Cuando vayan a hacer una correcta selección, cuando vayan a trabajar en algo, infórmense, averigüen, vayan a catálogos, vean los tipos. ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Para un taller de carpintería? ¿Para un taller de mecánica? ¿Lo voy a utilizar para la fabricación para la elaboración de pan? ¿Lo voy a utilizar para la farmacia? ¿Lo voy a utilizar para la minería? ¿Lo voy a utilizar para petróleo? Entonces, de acuerdo a eso, ¿en qué voy a utilizar lo mío? Voy a seleccionar, por ejemplo, el compresor, el aire y qué tratamiento le tengo que dar. O es para educación. Si es para educación, es un laboratorio. Si es un laboratorio, como lo tenía arriba nuestros colegas, lo tiene directamente. Cuando eso debería haber una indicación de que hay una secuencia bastante interesante de cosas que nos estamos pasando por alto, por recursos, porque no es el apropiado, porque simplemente es un banco que se lo hizo como tesis, pero no se programó todo esto. Siguiente punto, el secador. ¿Qué es el secador? Elimina la humedad. El secador es un deshumidificador. Repito la palabra, deshumidificador, que elimina la humedad del aire comprimido. Su símbolo lo van a encontrar así. Y cuando lo vean en planos, tienen que identificarlo así, porque no va a estar así, sino así, en un plano. Secador de aire. Air dry. Y hay de 3 tipos: refrigerativo, desecante y tipo membrana. ¿Qué hace cada uno? Cada uno tiene una aplicación diferente. Tipo para sacar la humedad del aire comprimido cuando trabajamos con compresores de gran tamaño. Desecante, calidad bastante alta. Trabajar en industria y farmacia. Excelente. Membrana, se instala en diferentes puntos donde hay problemas. O sea, como que es para ya ubicarlo en un lugar en concreto, dentro de toda la planta. Me evita hacer un sobredimensionamiento, creo que son hasta de más bajo costo, pero va en concreto tipo membrana a un lugar. Y cada uno tiene una estructura interna. Pueden trabajar en rangos de temperatura, si no me equivoco, el desecante hasta temperatura de 5 grados a 10 grados, el membrana creo que va de 20 para arriba. ¿Pero por qué ese parámetro? Por los elementos internos que tienen. Tienen doble filtro, en donde se purifica el uno, pero el otro está trabajando y hay una recirculación de filtros y de fluidos, pero no llega al cero absoluto, porque al llegar a cero se congelaría el aire, se vuelve hielo, tal como sucede en los polos, y eso evitaría que se pueda trabajar. Entonces nunca va a llegar al cero. 5 para arriba y comienza a trabajar. ¿Preguntas? ¿Aló? Entonces, ¿qué es el...? ¿Sí se entiende? ¿Aló? Perfecto. Sí, Entonces, aquí está. El tipo membrana, al ser muy compacto, se pueden instalar en plantas, en sistemas de maquinado. Trabajan con diferentes válvulas y presión. El sistema de visión se empaña y no trabaja. Por ejemplo, es un ejemplo que estaba leyendo de una fábrica que estaba trabajando para ver la calidad con visión artificial, la calidad de las placas que cortaban del trabajo. Pero el condensado finalmente, tanto trabajara,
hacía que el vidrio de la cámara que receptaba la imagen se empañe. Entonces eso estaba ocasionando pérdidas a la empresa y no encontraban la solución. La solución fue instalar un secador tipo membrana y con eso prácticamente la cámara de visión artificial, que era el elemento de control final para poder tomar alguna decisión, ya pudo trabajar bien. Es como cuando ustedes se ponen unas gafas y las gafas se empañan de vapor. Igual lo ocasionaba con este tipo de sensor de visión artificial. Entonces, miren cuán importante y cuánto la solución para la empresa le significó. Dependiendo de esos secadores, depende del tipo de calidad de aire. Para evitar que tengan que absorber la mayor cantidad de condensado, de secado de aire, la temperatura, los regenerativos de los tipos regenerativos, creo que teníamos acá. El regenerativo, dice aquí refrigerante regenerativo, eh, bajan hasta cerca de 5 a 10 grados centígrados. Todos estos condensados se convierten en hielo, o sea, no pueden bajar más. Temperaturas más bajas para poder extraer los condensados. Los otros condensados. Los otros tipos trabajan entre 20 y 25 grados. Los tanques regenerativos trabajan con 2 tanques, o sea, como que van eliminando impurezas. Y la humedad 10 grados. Y bueno, como vemos la purificación, estamos hablando en micras, que es prácticamente 1 milímetro dividido para 1000, ¿no? Entonces, son partículas que están fluyendo, ¿no? Dentro de la tubería. Secador elimina la humedad, tipos de filtros, como vemos aquí, algunos, y de acuerdo a la cantidad de micras de trabajo y el desempeño, removiendo por filtros, performance, ¿no? De aceite removiendo, aceite en filtros tipo S, tipo P, tipo X, series X, y bueno, lo que puede ir reteniendo el modelo de secador. Ojo, estamos hablando de empresas grandes, pero obviamente las hay aquí en el país, no es algo del primer mundo. Ya las hay en Quito, aquí en Cuenca hay trabajos donde se fabrica para todo el país alimentos y todo, medicina, entonces todo eso tiene que estar instalados y de acuerdo a normas y a requisitos. Secadores de aire comprimido, una membrana con su filtro, humedad del aire y finalmente todo se va quedando, pasa la humedad y sube a la atmósfera, eliminan ciertos elementos, ¿no? Vapor, nitrógeno y otros elementos y sigue su recorrido purificando el aire en el secador. Secadores. Los sistemas prelubricados se pueden usar en diferentes aplicaciones. Los sistemas de secado duran varios años. Es para evitar el desgaste prematuro del cilindro y las válvulas. Deben estar lubricadas para el desgaste en los sellos principalmente. Es lo que habíamos visto hasta ahora. Es importante que los sellos no se desgasten porque a la larga ocasiona pérdidas, ¿no? O sea, imagínense ustedes si hicieron una instalación hoy día en una empresa, cuando estén trabajando en una empresa particular, no sé, o la misma universidad, y dentro de cierto tiempo, pues van a comenzar a ver que se van dañando los elementos, ¿no? Cuando los condensados llegan dentro de los componentes, o sea, lo que les había dicho, cuando se encuentra el condensado, tal como está acá, el condensado aquí, lo podemos apreciar aquí, miren, y ya está comenzando a afectar. Ya llegaron los condensados dentro del cilindro, a esta cavidad. Recuerden que esto era el émbolo, el vástago, pero el émbolo finalmente está rayándose con este cilindro. Se está ocasionando trabajo. Y bueno, y se comienza a sellar por aquí. Eso ocasiona pérdidas. Parece mínimo, pero en cantidades y en varios cilindros ya podemos estar viendo algunos problemitas. Cuando los condensados llegan dentro de los componentes pueden insertar directamente la grasa, como vimos en la foto, tratamiento de aire adecuado y sistemas de refrigeración, la unidad de autodrener. Esto es el tema que vamos a también ver hoy día, la unidad de autodrener, que era esta de aquí, de todo esta de aquí. La unidad de autodrener, no Brenner, Drener. La unidad de autodrener. Separadores de Drener. Y aquí vemos un separador de Drener. Y aquí hay una especie de líquido que entrega, o sea, según la fotografía que puede ver del video y toda esa parte. Ese es un separador de Drener a comparación del que no.
A ver, este no estaba trabajando con el separador de drenaje y este sí trabajaba internamente con el separador de drenaje. Entonces la humedad, el condensado era mínimo en comparación al de acá, que pese a tener un tratamiento adecuado, todavía se veía impurezas aquí. En la línea, componentes asegura la iluminación del agua condensado hasta efecto ciclón, provoca que el aire gire dentro de las paredes. O sea, son unos sistemas tipo ciclón internamente que nos ayudan a filtrar algo más. Es tan importante en la cuestión de farmacia y alimentos utilizar un tipo de drenaje porque filtran una gran cantidad de condensado, hasta un 90%. O sea, si van a utilizar a farmacia y a industria de alimentos, no dejen de ponerlo o proponerlo dentro de las instalaciones de ustedes porque el resultado puede ser increíble. O sea, la vida útil de todos los elementos va a ser superior. ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Aló? Sí, sí, entiendo. Separadores de drenes tipo FX y separadores de drenes con algunas características. El principal puede quitar el 99% de 90, hay que entrarse el 99% de separación de agua y el símbolo es este, a diferencia del otro. El elemento como tal lo tenemos aquí. Ojo, en el laboratorio ustedes van a ver la unidad FRL, Filter Regulator Lubrication, solamente la unidad de mantenimiento, unida a las tres o unidas, una sola estaba arriba. Pero este es el símbolo. Cuando lo vean en planos ya saben que esa es una unidad de drener y la de acá es un secador. Miren, la flechita es un rombo con dos líneas a los costados y con una línea en la parte de arriba y con un espacio. A diferencia de la de acá, que si no me equivoco es con el mismo rombo, pero con puntitos a la parte de abajo y con puntitos ahí. Y obviamente tiene que tener unas líneas a ambos lados porque tiene que entrar por algún lado y salir y suministrar el líquido. Bueno, características, la forma interna es un tipo ciclón, la forma externa, la presión en la que trabaja, la presión interior, el flujo de aire, la presión que soporta de agua, bueno, módulos FRL, y bueno, podría ser conectado a un módulo FRL como lo vemos acá, como se encuentra en nuestro plano. Aquí está conectado a un módulo FRL, o sea, unidad de mantenimiento. Todo eso sería la unidad de mantenimiento que tenemos en el laboratorio. Ojo, en nuestro laboratorio arriba vamos, el laboratorio de la universidad va del compresor acá. Hemos saltado este elemento de línea de gran cantidad que generalmente es para fábricas muy grandes como otro filtro, ¿no? Y bueno, la unidad de almacenamiento tiene que ver con eso para comandar la unidad de almacenamiento de depósito. Tiene que ver con esa parte. El secador, el drener, separador de drener, la unidad de mantenimiento y nuestra planta, nuestra práctica, nuestro proceso como tal. Entonces, si hacemos acá, tenemos el separador de drenes con sus cualidades y finalmente tenemos la unidad de mantenimiento, que eran esas cositas que estamos aquí. Aquí tenemos lo que habíamos visto hasta ahora, nuestro compresor, nuestra unidad tipo filter que les había dicho que estaba por ahí, la salidita, el depósito. Y finalmente tenemos el secador, tenemos aquí el secador, va directamente al depósito y bueno, algunas situaciones de unidad de tuberías de servicio, de sistemas, pero esto de aquí es la unidad de mantenimiento, la 7, perdón, la de acá. Este puntito que tenemos aquí pequeñito, tipo filtro, que sería un regulador de presión, un filtro y un lubricador, también conocido como FRE, elimina el polvo, elimina el polvo y humedad, humedad y otros elementos. Aquí está mal, ya lo arreglo. Y aquí tenemos la unidad de mantenimiento FRL, los 1 está dentro del rango, es punto para ser mayúscula, entre 1 y 1.2 megapascal de presión, por eso el regulador de presión es una buena opción para reducir este rango. Lo cual es el regulador de presión, era como un orificio que nosotros habíamos visto y era este de acá. Este era un regulador de presión, o sea,
ubicándonos, es aceite de grado turbina, el que les había dicho, pero ese regulador se aprieta con esto, con una perillita. Aquí tengo un modelo regulador de presión en Fisher, modelo tal, iba de 0.35 PSI. Lo puse aquí porque tiene que ver con el cierre de un diafragma. Simplemente lo que se cierra o se abre un diafragma para permitir mayor o menor presión, como en la práctica que vamos a hacer hoy día, que simplemente le damos mayor o menor presión para que avance o no avance para la velocidad temporizada. El regulador del paso que en definitiva se ve afectado. Entonces, continuando con esto, tenemos las unidades de mantenimiento, que son como 3 botellitas, por la parte superior o en un extremo de estos va la tubería del compresor, o sea, o de donde venga, con el secador y todo. Finalmente existen, pueden ser encontrados como módulos separados. Válvula reductora de presión, lubricador, unidad FRL o una sola unidad, FRL todo, o sola unidad filtro regulator. Creo que la que tenemos arriba en la universidad es solamente filtro regulator. Y no tiene la válvula, no, la de arriba sí tiene. Creo que es solo filtro y válvula reductora, pero no tiene lubricador. Porque tan grande como la de aquí no es. Miren, tiene 3 elementos. Filtro, regulador y lubricador. 1, 2, 3. Pero la de arriba yo vi que era más sencilla. ¿Cómo trabaja un FRL? El aire presurizado entra al filtro. El aire pasa por el deflector haciendo que el aire gire con efecto ciclón, permitiendo que el aire remover el polvo, gotitas de agua, etc., que pueden tener un efecto negativo en componentes posteriores, como válvulas y cilindros. Elemento filtrante estándar, pueden hasta 5 micros, que es bastante. Diseñado de doble filtrado, la obstrucción es muy reducida, disponible hasta 0.3 micras en opción Y de modelos. Generador de niebla, esto era como las gotitas que llega, el aceite gotea en la trayectoria de alto fluido, lo que les había dicho, que aparentemente no tiene, pero tiene humedad. Las partículas más finas del aire, 2 micrones, se mezclan con el aire comprimido. Otras partículas de aceite se reciclan al caer el depósito. Simplemente tratamiento del aire que nosotros vemos o respiramos. Entonces, la unidad de mantenimiento o FRL, lubricación. Es un lubricador que arrastra una nieblina. El lubricador lo que hace es arrastrar una nieblina para que deban trabajar con esa lubricación adicional, algunas herramientas y motores neumáticos. Lo que hace es arrastrar una nieblina. La cantidad de aceite, por ejemplo, 3 gotas por minuto, es más bien instalados para ambientes con secados corrosivos. Hay una prueba que alguien me va a preguntar, bueno, ¿y cuál es la cantidad de aceite que se debe poner en caso de que se desgaste? Se tiene que colocar una hojita de papel en blanco y a la salida de la unidad de mantenimiento, el aire que sale debe tornarse de color amarillenta cada 3 minutos, cada minuto le hacen esa prueba y debe tomar un colorcito de color amarillento. Si cambia ese color, como que la cantidad no es la apropiada y no está trabajando bien. Pero es la prueba más de campo, más palpable que se puede hacer. Una hoja en blanco de papel, blanco, lo más blanco posible, y tratar de soplar y ver, colocarle qué va reflejando en la hoja cada minuto, el color. El aire 0.01 micros para ambientes y el cuidado de cambian las bandas y sellos, es el manual de usuario y sistemas de alimentación. O sea, ¿qué quiero decir con todo esto? Que si ustedes no lo hacen bien, van a dañar los sellos, las bandas internas. Bueno, esto tiene que ver con un buen mantenimiento y sí ver el manual de usuario de la empresa y los sistemas de alimentación que se tienen. Finalmente, aquí aparece un elemento que les dejo para que un momento revisen esto. A ver, esta parte es la que sí me interesa también porque estamos ahora en esto de pandemia y nos cae pero bien. A ver, ¿alguien me podría indicar de qué se trata o más o menos ha tenido la oportunidad de trabajar con estos sistemas de filtrados antibacteriales, considerando que son de alto desempeño para remover bacterias del aire comprimido? Funcionan por medio de iones de plata. Esterilización, se eliminan los virus, temperatura o vapor, pero la desinfección, ¿qué es lo que hacen estos finalmente?
se remueven o se extraen bacterias. Se va a limpiar el último aire comprimido. Entonces, ojo, aquí viene la respuesta a por qué no utilizar esto como solución para quitarnos este virus que nos está afectando. Porque una cosa es desinfección y otra cosa es esterilización. Ese La parece que primera, viste, ingeniero, en los hospitales, cuando ponen a los pacientes el aire. ya, perfecto. Porque esta temperatura ya va por, pero, o sea, tiene que tener bastante cuidado porque tampoco es una solución si no ya estuviera instalado, pero como tú dices, está en los hospitales, ¿sí? Y bueno, ya por el hecho de desinfectar, remover o extraer las bacterias, estos que tenemos aquí son además removedores de bacterias porque otros como que las eliminan pero quedan ahí, o sea, aparte cumplen la función de uno de esos depósitos de remover las bacterias, o sea, de eliminarlas. Entonces es una aplicación bastante interesante, mira. Como tú dijiste, mira, justamente ahora pueden estar instalados en las mascarillas de oxígeno de los hospitales para poder impedir todas las impurezas que van. Perfecto, es una buena aplicación. ¿Alguien más me podría ayudar con otra idea? ¿Aló? Ojo, eso es clave. Tengan siempre en cuenta. Esterilización y desinfección. No pueden ser los... Ahí se contesta perfectamente la pregunta, ¿por qué no los utilizan? Bacterias y virus, ¿no? Entonces aquí viene algo. Sistemas removedores de bacterias, solo para fabricación de alimentos empaquetados, no esteriliza el aire. Solo bacterias, no los virus como tal. Entonces por eso también no sé el tamaño. Se dice que las bacterias son de 0.2 micras y más grandes. Es más grande que la capacidad de un filtro de nieblina de aceite. Un filtro actualmente removedor. No solo necesita un filtro de neblina de aceite. Necesitaría, como se puede ver aquí está, los virus y está con el filtro. Entonces, con las bacterias, eliminadas casi en su totalidad al utilizar ese tipo. Pero ojo, los virus no los logra eliminar porque son mucho más pequeños. O sea, tiene que ver con el tamaño y la capacidad que ellos tienen para eliminar un micrón, que quiere decir 1 milímetro dividido para 1000, ¿no es cierto? Y bueno, ahí vienen algunas bacterias que nos podrían enfermar finalmente. Entonces, una aplicación interesante lo que hemos visto porque solamente no habíamos tenido hasta ahora una noción de una aplicación de laboratorio y en realidad, como pueden ver, el campo es enorme y ahora con mayor razón nos está indicando por dónde más o menos tenemos que proyectar. De acuerdo al tamaño de bacterias y virus, la aplicación, desinfección y esterilización. Pregunta, por favor. ¿Aló? ¿Se va entendiendo? Ya. Ingeniero. Perfecto. Entonces continúo. Y aquí lo que les había dicho, la unidad de presión. Ustedes ya, de acuerdo a tantas fotografías que hemos visto, bueno, ya ejercicios, ya tienen una idea de lo que hace esa unidad. Generalmente la presión que se necesita a la salida para que trabajen estos elementos en el laboratorio era de 6 bar, 5 o 6 bar. Entonces simplemente lo regulamos y lo dejamos a lo que el manómetro nos indique de acuerdo a nuestra válvula que está dentro de los 3 elementos: filter, regulator, lubrication, el segundo, filtro. Ojo, si algún día tienen que cambiar el aceite de grado turbina, así lo pueden pedir, ISO 2032 y cumple con características de pulverización. No pueden ponerle cualquier aceite, la dañan a la válvula. Repito, si quieren hacer un cambio o si algún día alguien les pregunta qué aceite, es un aceite de grado turbina, ISO 2032 creo que va dentro de esa norma y cumple con características de pulverización. Aunque a ciencia cierta ya vienen lubricados de por vida, pero la gente a veces les cambia o se van untando internamente el aceite. Entonces, como que estos elementos, ¿y para qué les mete aceite? Pero no es una cantidad enorme, son calibraciones. Transporta, se mezcla, porque internamente son elementos mecánicos.
Dentro de esta válvula hay engranajes, hay un montón de cosas que van a estar trabajando. Entonces hay fricción que la va a dañar, lo va a desgastar. Y el aceite sirve para poder hacer que trabaje internamente esta válvula de presión, por ejemplo, tipo Fisher Controls, para el control de presión. La unidad de mantenimiento UFRL se debe instalar a la entrada de la maquinaria que usa de todas las válvulas, de todas las válvulas de mando, de todas las válvulas de reguladoras, distribuidoras y toda esta parte, para tratar el aire comprimido según las exigencias de los equipos que lo van a usar. Es acondicionar el aire comprimido para su posterior uso. El filtro tiene la misión de sacar el aire comprimido, de sacar del aire comprimido todas las impurezas, ya sean estas sólidas, líquidas y el agua condensada. No son de gran eficiencia, ojo. Como ya necesitamos algo más grande y su representación vuelta es así, con un rombo, pero con una línea entrecortada en el centro. La otra tenía acá arriba el secador, el drainer tenía acá abajo con puntitos y esta tiene aquí. Aunque en realidad, si ustedes la van a sacar como un cuerpo sólido de la librería, no me equivoco, del FluidSync, y no quieren trabajar con ese triangulito, tenía algo parecido a esto. Era un tipo rectángulo, toda la unidad, con un circulito por aquí, creo que era. Creo que era algo así. Bueno, pero ustedes lo van a notar, ahí dice mantenimiento unidad. Ustedes ya pueden trabajar ahí. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la unidad de mantenimiento y tenemos esta situación de aquí. Aquí tenemos el regulador de presión con el tipo tornillo y se puede ver cómo lo ajustan y cómo va cambiando la presión, ¿no? De acuerdo al rango. Mantener la presión de trabajo en un valor adecuado. Para bajar la presión, deja salir aire de la parte. Solamente si queremos trabajar con la unidad de presión tendríamos que coger en la librería algo así, tipo manómetro. El símbolo es como se aprecia con su mando manual de la válvula reguladora y físicamente o una fotografía o un dibujo es como se lo puede ver acá. Donde aquí podemos apreciar que para bajar la presión se deja salir el aire comprimido al ambiente. Es la única opción. Y aquí pues obviamente está entrando el aire por un lado, por un orificio, y sale el aire que nosotros es el que deseamos. Con el giro del tornillo o la pernilla del perno, que se gira un diafragma en la parte inferior. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Aló? ¿Aló? Todo bien por ahora, ingeniero. Perfecto. Aquí también me permití vuelta a indicarles, algunas máquinas no necesitan lubricación, es decir, solo necesitan un filtro. Eso les digo, o sea, el key de aquí es para qué lo van a ocupar. Si ustedes van a ocuparlo nuevamente, y valga la redundancia que hago, en farmacia, alimentos, carpintería mecánica, laboratorio de educación. Pueden trabajar solo con unidad. Pienso que en el laboratorio de arriba para lo que se ocupa una vez cada 6 meses y ahora cada año, una hora diaria, o sea, eso es limitadísimo arriba. Está suficiente. O sea que tiende a dañar si tenía para un año, para 10 años, los elementos se van a dañar. Y aquí lo pueden ver. Vía de ingreso, mando manual, manómetro para visualizar, vía de salida del aire, ¿no? Por aquí entra, por aquí sale, y aquí tenemos el filtro de aire y todo. Válvula reguladora de presión con filtro de purga manual. Ya unidos los dos. En el simulador encontramos como una unidad de mantenimiento. Les voy a repetir, lo pueden a todo el elemento y lo sueltan. Lo pueden arrastrar y de hecho hoy día van a hacer una practiquita con eso para que puedan avanzar. Entonces lo arrastran como una sola unidad de mantenimiento de la librería y le ponen el compresor como está en el laboratorio. Entra la unidad de mantenimiento tipo FIR
filter, regulador, FRL, filtro, regulador, lubrication. Y finalmente va todo el sistema de válvulas, electroválvulas, válvulas distribuidoras. Estos de aquí a propósito son los silenciadores, que los arrastran del living o los arrastran o los ponen a la salida del pin derecho y ponen el silenciador. Y todos están instalados a la unidad de mantenimiento. Es una forma adecuada de hacerlo más parecido a la realidad. Si ustedes en realidad lo quieren poner así, cuando a veces, como les digo, les eliminan eso y directo lo conectan. Pero eso sería en modo simulación. Para la teoría no, para la teoría, para simulación sí, pero en la realidad deberían tratar de cuidar los elementos. Unidad de mantenimiento con lubricador, bueno, se utiliza para, necesitan ser lubricados, previene el desgaste prematuro de piezas, reduce el rozamiento entre las piezas, evita la corrosión y mezcla adecuado de aire y aceite internamente, ¿no? ¿Cómo lo hace? Gotitas de aceite listas para entrar a esta vía, o sea, y van a la atmósfera el depósito de aceite, por ejemplo, y el aire más aceite, cuya representación es esta de aquí. Sería el tipo de trabajo que hace para el flujo, ¿no? Mezcla de aire con aceite, entra y luego por presión y todas estas situaciones físicas, seguimos suministrando nuestro aire. Me quedé bastante tiempo aquí hablándoles. Aquí está la representación, así yo la conozco en Freezing, como esta de aquí, por eso soy hecho, como un circulito, con una flecha y con puntitos. Lo pueden arrastrar, o como el otro elemento que ven de acá. Pero en general es esta abarca todo. Entrada de aire, regulador, filtro, lubricador, salida de aire. Y aquí lo ven ya como elemento. Y bueno, trabajando. Le quitamos todo y la ponemos como la van a encontrar en la librería de Freezing. Así. ¿Aló? Entonces miren que es importante esto, aunque sea detenernos un ratito para que puedan tener más claro cómo trabaja en los niveles de trabajo. Los sensores son elementos eléctricos que irían en esta parte, y bueno, eso más bien lo veríamos con un transforma la energía eléctrica en neumática, y aquí podemos ver que ya tenemos una electroválvula. Eso me gustaría más bien. La electroneumática es la tecnología que trae sobre la producción y transmisión de movimientos de fuerza mediante el aire comprimido y su control de medios. Eso lo vamos a ver en detalle con ejemplos, para no entrar mucho en la parte ya de botoneras y todo eso que nos queda por ver. Entonces, lo que sí me voy a detener, me gustaría es que primero preguntarles cómo están. ¿Me van entendiendo hasta ahí? ¿Quedó claro esto para poder ir avanzando? Porque los demás ya es prácticamente empezar a trabajar con secuencias, con programación de PLCs, y ya vamos tal vez topando uno que otro elemento que se nos ha quedado pendiente, pero tenemos que trabajar con toda esta situación. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Se entiende? Y si se entiende, entonces me gustaría que, como les había dicho al principio de la clase, vamos a hacer unas prácticas. Vamos a hacer con ayuda de FluidSync algunas prácticas. Entonces, la primera, vamos a ver cómo trabaja con un temporizador conectado, normalmente abierto, normalmente cerrado, y cómo pasan de un estado extraído a un retraído. Aquí falta la N, perdón, después de un tiempo T. Entonces, los dos son con retardo a la desconexión. Por favor, ayúdenme a conectar el primero normalmente cerrado y el otro normalmente abierto, y cuando lo tengan me comparten. Vamos a hacer esta práctica, luego la 2 y así las que tenemos para el día de hoy. Con ayuda del FluidSync. Aquí ya tienen la fotografía y solamente tendrían que comenzar a ubicar los elementos y yo les calificaría como participación. Ya, a ver, déjame dejarle compartir. Ya, compártela por favor. Aquí estaría la simulación. En la primera parte nos dice que pasa un estado de salir el cilindro después de un tiempo. Ya. Sería ahí. Este está regulado al 50%. Y en la otra, en cambio, pasa un estado de entrada del cilindro
o de retracción después de un tiempo igual, como se lo observa aquí. Como esta está normalmente abierta, el cilindro pues está hacia afuera. Y después de un tiempo, al activar la electroválvula, este se retrae con la misma regulación de 50%. Perfecto. Entonces aquí sería una lógica inversa, ¿no? Para la aplicación como Claro, tal. funcionaría como una NOT. Exactamente. Cuando se tiene la botonera aplastada, ¿no? Sí, solo que aquí le puse que se enclave para no mantener ahí aplastado. Ah, ya, mejor. Ujú. Y la de acá lo Eso, contrario. sí, la de acá es lo contrario. Ahí está normalmente cerrada. Perfecto. ¿Sí? ¿Aló? El tiempo Es tendría ser que ver con el grado de regulación. apertura de la regulación de la válvula. O sea, ahí no es como en programación, que le darías el tiempo, sino que el grado de apertura te daría el tiempo. Por ejemplo, si le pones en un 80% lamas, por favor, para que indicarle a... Vas a Ya, ver que ingeniero. todo lo va a hacer más rápido. ¿Sí ves? El tiempo sería, ponle en un 20% para ver, por favor, qué hace. Ya, ingeniero. Sería más lento Exacto. Ahí la salida. la salida. Sí, ¿no? Se puede notar el Sí, cambio. ¿Sí está bien, Daniel, ahí la contestación de la pregunta? Ya, sería. Claro, pero tal vez en la simulación, si hubiera la forma de hacerlo un poco más lento el tiempo de simulación, que sea, se podría apreciar mejor, pero de todas formas el principio es que la válvula te permite, de acuerdo al tornillito, la apertura del diafragma, el, la velocidad de regreso o de avance. Y lo importante aquí es que quede claro que sería, como dice el compañero, una compuerta NODI que pueden hacer este trabajo si algún día lo encuentran en el campo, pero ojo, estamos trabajando con un cilindro como el ejemplo de simple efecto con spring, con regreso por muelle, ¿no? Entonces ahora lo que me gustaría hacerlo vuelta con un simple efecto como salida y además de todo que comanden un cilindro de doble efecto. Bueno, yo les voy a plantear. Ya, ¿cuál es tu nombre? Marlon Lamas, ingeniero. Ya, Marlon Lamas. ya te pongo la participación, perfecto. Gracias, Marlon. Ya, ingeniero. Gracias. Ya, gracias, Marlon. Joyce Belén Morales ya llegó, ¿verdad? Está aquí. Joyce. Sí, qué Ah, buenas. ya, buenas tardes. Sí, lo que pasa es que le puse falta, entonces tendría que justificarlo. Sí, por Revisarán favor, ya le iba a decir al último. Ya, no sé si ya le voy abriendo acá mientras les dejo planteado, ya voy a justificarle. Tendrán mucho Ya. cuidado, Sí, sí, que yo muchas gracias. les pongo falta por 4 días, entonces a la Sí, sumatoria final, y si ya vieron, por ejemplo, en este momento ya revisó, está con falta, ¿verdad? Entonces, no, sí, no, o porque sea, sí, entonces tienen que tener bastante cuidado. Tendrán cuidado para revisar. Gabriel Pardo también me decía de unas tareas que había enviado y no las así. tenía. Tendrán mucho cuidado, escribirán, me dirán, mi buen ingeniero, como Inti Lozano también me dijo que si me había enviado una tarea, me había equivocado y recuerden que como ya falta poco, yo tengo que ya empezar a calificar y todo eso también ya les voy a explicar. Bueno, voy a, mientras tanto, a dejarles otro ejercicio para yo dedicarme a justificar y ver otros asuntos de... Gracias. Entonces me gustaría que hagan el siguiente. Este ya lo hicieron. Y este de acá. Ya. Se puede ver el ejercicio 2 de aplicación. Todos pueden apreciarlo. ¿Aló? Sí, ¿Sí me Sí, escuchan? ingeniero. Sí se puede ver. Por favor, ayúdenme a llevarlo a Fluidsim, una secuencia que debe seguir el siguiente ejemplo.
y ya quiero empezar a ver secuencias de cilindros, todo para poderlos comandar con el PLC. Gobernar un cilindro de simple efecto junto con uno de doble efecto. Explico el gráfico que ustedes pueden ver donde se puede apreciar el movimiento de avance y retroceso del cilindro. Parto para que puedan hacer. Las cositas que veo aquí como A1 y B1 eran consignadas o definidas o asignadas como letras minúsculas y representaban normalmente un sensor, un final de carrera o bueno, diferentes cosas. Aquí yo tengo una botonera, o sea, estoy aplastando de alguna manera y empiezo en el primer cuadrante. En el primer momento mi cilindro avanza en la posición de retraída, ¿no es cierto? Porque eso sería avance y esto en retracción. Y ahí sube por algún sistema, que esto en su momento hace un sistema de vaivén. Aquí podría utilizar, como vamos a ver en la otra gráfica, un sistema de teléfono, simplemente le pongo manual y paso de un estado a un estado superior, o sea, paso de un extremo retraído a un avance. Pero al final en el avance encuentro un final de carrera que me hace que mi cilindro, ojo, este de aquí, que está con la letrita A, es el cilindro A. Partamos de ahí para que me entiendan. Este es el cilindro A y el cilindro A, según lo que dice el ejercicio, es un cilindro de simple efecto. El cilindro B junto con uno de doble efecto. El cilindro B que está el de acá, con la letra mayúscula representaba otro cilindro. Entonces aquí tengo un cilindro retraído y avance. Entonces aquí lo que tengo es que hace una especie de vaivén, de topa la máquina y regreso por el cilindro. Y bajo nuevamente. Ese actuador hace un movimiento de vaivén. Esta marca activará un temporizador neumático. Aquí el B1 va a... En este momento, el punto A1 me va a comandar, me va a decir, bueno, tú haz que avance también, o sea, me va a ordenar que el cilindro A retroceda, pero a la vez, como se encuentra en la misma línea, también me va a ordenar que el cilindro B avance. Repito, este sensor A1, marca o lo que le quiera poner, me va a hacer que baje el cilindro de simple efecto, pero a la vez también, como está la misma rayita en la misma línea, coinciden las dos, como se puede apreciar aquí, también me dice, bueno, cilindro B avanza. Avanzo hasta BF. Cuando llego a BF positivo o de avance, automáticamente topo el sensor B1. Pero el sensor B1, que está con letra minúscula, me sirve para activar una marca de temporizador neumático. Y ambos se quedan indefinidamente trabajando. El uno en posición retraída y el otro se queda en posición de avance. Señal que será empleada para regresar a su posición original. O sea, cuando pasa el tiempo, deja de cambia de un estado superior a un estado inferior. Entonces ahí sería uno con temporizador a la desconexión, porque está en un principio conectado y después se desconecta con todo. Para que me entiendan todo este asunto, vamos a ocupar un actuador de simple efecto, un actuador de doble efecto, 3 válvulas reguladoras de caudal configuradas al 50%, una válvula, 3 vías, 2 posiciones de accionamiento neumático, 2 válvulas, 3 vías, 2 posiciones de accionamiento por rodillo. Estos van a ser como los sensores finales de carrera. Una válvula, 5 vías, 2 posiciones de accionamiento neumático. Y finalmente un temporizador neumático normalmente cerrado con retardo a la conexión. Con retardo a la conexión. Ya, yo le había puesto la desconexión a la conexión. Sí, yo sé que finalmente va a estar en estado alto para después desconectarse. Y van a trabajar. Bueno, tiene que ver con ese asunto también. Normalmente cerrado
y con la conexión. Y finalmente vamos a tener que configurar más o menos así nuestros cilindros, y este elemento de aquí también quiero que lo utilicen para que vean el funcionamiento. Se encuentra en la librería, en el menú, lo arrastran y lo sueltan. Y van a ver el avance y retroceso de cada uno de los elementos. Aquí tengo como por pasos, pero finalmente todo el ejercicio está aquí. El resto solo es configuración. Y aquí este elemento me va a permitir que se refleje el mismo comportamiento que les pido aquí, se tiene que ver reflejado en esta tablita de acá, cuando lo envíen a simular. ¿Preguntas, por favor? Gobernar un cilindro de simple efecto junto con uno de doble efecto. ¿Aló? Sí, ingeniero. Ya, entonces eso tenemos 20 minutos y después a ver, ya, pero el resto, este ya quedaría como para, creo que quedaría, el otro sería junto con otro y cambiamos la secuencia, quedaría ya como deber el otro. Y quedaría como deber para la siguiente clase más esto de aquí, detección del avance del cilindro, finales de carrera, sería ya una aplicación. Entonces les dejo este. ¿Cuál diapositiva quieren que les deje? Esta o esta de los elementos que están acá. No sé, ¿cuál les interesa más? O ya la final que ya está montado. Esta. Eso creo que Sí, Esa que que eso creo. ya. Entonces ya le justifico también, Joyce. Por favor, ayúdenme. Y Sí, muchas gracias, ingeniero. ya. Entonces les dejo, me avisan. Yo voy a estar aquí conectado. Voy a justificar y voy a aprovechar que están también en una. Me preguntaron algo por una conferencia. Es que hay de. Estoy también participando ahí. Cualquier cosa me dicen, estoy aquí, ¿ya? Gracias. Se desglosaba esta. Ah, y otra cosa importante. Por eso les decía que era importante esas de acá. El cilindro con spring tienen que configurarlo para 50 milímetros. Repito, el cilindro para spring se configura en 50 milímetros. Eso sería la máxima carrera que sale el cilindro, la máxima longitud del actuador. A diferencia del cilindro de doble efecto que pueden ponerle hasta 100 milímetros, ya que es la longitud máxima del actuador B. ¿Me hago entender? El uno a 100 y el otro a 50. No le pueden poner ambos a 100 porque les va a dar error. O sea, no sale tanto por el spring. Recuerden ese detallito. Este era de doble efecto y este era de simple efecto con resorte o muelle para el retroceso. ¿Estamos claros? ¿Aló? Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces les dejo, como me dijeron, la última, la de acá. Aquí está lo del diagrama y tenemos también el diagrama de estado. Entonces, Ya tiene que darte lo mismo que el cuadrito, ¿verdad? Hacer el mismo sí, comportamiento. empieza a simular y todos están abajo, o sea, en cero. Luego presiono esta válvula de aquí y se activa el primero. Perfecto. Después de un tiempo presiono este de aquí, o sea, cuando este sale, se vendría a presionar este final de carrera Ya. y este baja. Pero el otro sube. Sí, el otro sube. El B, el que sería Ya. el cilindro B. Y Ujú. para concluir sería este de aquí, esta válvula, se vendría a activar. No, Y no termina era con abajo. esa válvula, era con el temporizador. O sea, sí, con el temporizador de aquí, lo tengo en un tiempo de 50. Ah, ya. Con ese cae nuevamente. Sí, con Perfecto. este cae nuevamente. Ya. Estás utilizando igual unas abiertas, cerradas. Y el temporizaste para 50 como estaba ahí. Los de arriba también están con 50, ¿verdad? Sí, con 50 los de arriba. Perfecto. Los de aquí. Ya. Ah, lo he dejado en 100, perdón. Como lo volví a simular, creo que se ha cambiado. Entonces ya está, lo vuelvo a correr. Ah, se vuelve a iniciar en 100.
Sí, es eso. Entonces lo presiono y sube. Pues viene este de acá. Y finalmente para que salga, entre el cilindro B, sería este de aquí. Que finalmente el B sería el que activa el temporizador, ¿no? Claro. Sí, el B sería el que El activa B el temporizador. Cuando sale este, sería. ya. El B sería el que activa el temporizador. Ya, perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Santiago Flores. Santiago Flores, ya. Déjame ponerte. Entonces, hoy día tiene participación Marlon Lamas y Santiago Flores, ¿verdad? ¿O alguien más participó? Ah, bueno, también Daniel San nos ayudó con algunas cosas, aporte a clase. ¿Quién más nos ayudó hoy día? También Luis Hernández Sánchez también nos ayudó con algo participó con algo de los unidades de mantenimiento o los filtros. ¿Sí? ¿Estamos todos ahí? ¿Están de acuerdo? Claro que sí, están de acuerdo. Ya, entonces, jóvenes, les dejo este y me quedaría por indicarles, a ver, déjenme ver dónde estoy. Estoy acá, creo que está compartir. A ver, estoy un ratito para ver, estoy acá. Estoy acá con los ejercicios de aquí. A ver. Entonces, si ven todos el tercer ejercicio de aplicación, el que se debe en solución del mismo, colocar marcas a los sensores. El tercero, ¿sí lo tienen todos? ¿Aló? Sí, ingeniero. Ya. A ver, entonces, verán, como ya no hay tiempo, yo les voy a tratar de arreglarles con unas preguntas más que tengo para la siguiente tarea. Esta semana no hubo porque estaba tratando de salir otra materia que acabaron una unidad y me tocó calificar full exámenes. Estoy también calificándole las tareas de ustedes, que me faltan 2, y ya estoy al día. Solo hago máximo esta semana y les subo la tarea. ¿Cómo van con el trabajo de fin de módulo con el que me tienen que entregar como parte de la nota de la segunda unidad? ¿Ya tienen adelantado algo? ¿Aló? Ya. La búsqueda de los elementos. No. Sino que bueno, claro, se podría quitar. Pero en realidad sí me gustaría que tengan eso muy en cuenta porque todo proyecto es ejecutable mientras que justifique la inversión. O sea, puede ser muy bonito, muy científico, con mucho contenido, pero si no justifique, no hay quien lo pague y no tiene ese fundamento, en realidad el trabajo, más la idea era canalizarlos como que lo fueran a vender ustedes a alguien y ese alguien lo fuera a coger y les diga, bueno, ¿cómo lo justifican? Dentro de lo que puedan para considerarles, pero bueno, los que crean que no les alcance el tiempo o esto, sí calificaría mejor los que le pongan ese aporte, porque en realidad quiero que vayan mentalizándose que quién va a pagar el proyecto o quién va a tener el proyecto, va a ser quien ponga una mejor oferta, quien proponga algo rápido, una solución rápida, barata y efectiva. Y que sobre todo consideren el apoyo. ¿Apoyo en qué me refiero? Tiene que haber una parte de acompañamiento para montar el proyecto. O sea, cuando ustedes monten un proyecto y lo vayan a vender,
ya lo ejecutan, lo implementan, da la prueba, tiene que quedar un tiempo de verificación que en realidad está trabajando. Y si son un poquito más exhaustivos y cuidadosos al presentar el trabajo, me gustaría que pongan algo que se llama interlock. 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 Los interlock son sistemas de seguridad para que no ocurra lo que sucedió ahora en Libia. Si ese buque que estaba estacionado en el puerto hubiera tenido un interlock de seguridad, hubiera brincado el interlock y no hubiera pasado lo que pasó. Entonces, un interlock parece que fuera un gasto adicional, algo innecesario, que no es conveniente, pero en realidad es súper importante. El interlock brinca y es la seguridad paralela a la seguridad que tenemos normalmente en nuestro sistema. Por ejemplo, si trabajamos con cilindros, con fluidos inflamables y un montón de cosas, un interlock, cuestión de petróleos, química y todo, de cajón, cuando vayan a la empresa y trabajen en alguna cuestión, van a escuchar ese término. ¿Y qué es un interlock? Un interlock es un sistema paralelo de seguridad. Todos esos detalles quiero que los pulan y los manejen ustedes. Créanme que al final de cuentas los que ganan son ustedes. O sea, yo puedo ser cómodo y decirles, bueno, entréguenme así y ya, pero púlanse, hagan el esfuerzo. Yo les voy a calificar mejor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es por el bien de ustedes. Inclusive yo les dije, ¿están de acuerdo con electroneumática? Sí, o sea, en realidad los que van a ganar son ustedes. Yo simplemente paso, la universidad pasa, lo que quiera. A ver, las personas pasamos, la universidad quiera. Ustedes son los que van a sacar el mejor o peor beneficio de esto. Entonces, esfuércense, yo les califico mejor, igual. De hecho, ya muchos de ustedes con la nota que tienen hasta ahora, pienso que ya están, si fueran muy cómodos, ya con el 7 ya no presentaran nada y están pasados, pero no se trata de eso. Ya ustedes con el 7 ya pueden aprobar la materia, creo que casi todos tienen el 7, pero no es eso, sino aprender afuera cuesta, aunque sea poquito, como son ahora los cursos más baratos, pero igual cuesta, y tiempo, que a veces no lo hay. Y un pequeño consejo, a diferencia de la universidad primero nos enseña, después nos toma el examen. En la vida práctica, primero nos toman el examen y después nos enseñan. O sea, ¿qué quiere decir? Primero rompemos algo y después, con lo que rompemos y nos botan de un trabajo, recién ahí aprendemos que eso no se debió hacer así. Un interlock, o sea, el que hizo explotar ese buque y todo por las negligencias, primero aprendió y después le enseñó el ejemplo que tenía que tener cuidado. Bueno, los dejo jóvenes. Yo les pongo entonces, cortamos porque ya estamos pasados, ¿sí? Hasta luego, cuídense Sí. y ya les dejo la tarea. Hasta luego, jóvenes, cuídense. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.